El metro que partió un país. Hay un momento en el que la historia pesa tanto que empieza a hundirlo todo. En el Partenón, el atardecer cae sobre el mármol blanco con una luz que parece de otro siglo. Una escena que todos reconocen, pero que casi nadie entiende. La Grecia eterna, la Grecia heroica, la Grecia de los dioses, los filósofos y los héroes imposibles. Y claro, está Hollywood. No inventó la épica griega, pero la adaptó a sus propias reglas. Más espectacular, más libre. Digamos que la ajustó para que el Olimpo entero cupiera en la pantalla. Desde Hércules hasta Percy Jackson, tomaron los mitos que todos conocemos y los envolvieron en efectos especiales. Construyeron una Grecia imaginada. Una versión donde los dioses tienen un bronceado perfecto, las togas siempre están recién planchadas, y la precisión histórica es, digamos, una sugerencia amigable. Pero existe otra Grecia, la Grecia que imaginamos cuando preparamos la maleta, la de las Islas Blancas, el mar tranquilo y las mesas junto al agua, la Grecia donde el olor a orégano y aceite caliente te recibe antes de sentarte, donde los tomates guardan el sabor del sol, donde las bandejas de musaca salen del horno con un vapor denso que huele a hogar, la Grecia luminosa que todos llevamos en la cabeza antes de llegar. Y luego está la Grecia de los ciudadanos de a pie, la de las grandes urbes, la que avanza deprisa, la que se mueve entre bocinas, oficinas y tranvías. Una Grecia que intenta seguir el ritmo de la modernidad, mientras convive con un pasado que no siempre se adapta a la velocidad del presente. Una Grecia en nuestras mentes, una Grecia acelerada en la superficie, y otra, mucho más antigua, latiendo debajo, como un temblor leve. Un aviso: aquí el pasado no está enterrado, está inquieto, respira, empuja. Y esa fricción entre lo que es y lo que fue convierte cada obra pública en una negociación con el tiempo. Bienvenido a Tierra sin filtro. Grecia lleva décadas intentando construir un metro, no porque no sepa cómo, porque cada vez que excava, aparece la historia. El suelo que millones pisan no es solo tierra, es una frontera fina entre el presente y 25 siglos de memoria comprimida. Un país moderno intentando avanzar sobre un país antiguo que no quiere moverse. La Unión Europea aprobó el metro de Tesalónica con un presupuesto cerrado y un plazo de 8 años. La obra tardó más de 30. Tesalónica no está construida sobre tierra, está construida sobre tiempo. Una ciudad habitada sin interrupción desde el año 315 a.C. Griegos, romanos, bizantinos, otomanos. Cada civilización construyó encima de la anterior sin retirar nada, sin consultarlo con nadie. En la superficie, la ciudad vibra, cafeterías llenas, tráfico caótico, estudiantes, turistas, mercados. Una ciudad moderna, viva, acelerada. Pero cuando la tuneladora avanzó, no encontró roca, encontró historia comprimida y se detuvo frente a algo casi imposible. Una avenida bizantina completa del siglo VI. Tiendas, columnas, mosaicos, cimientos, todo prácticamente intacto. Una Pompeya bizantina enterrada bajo el tráfico moderno. Arriba, la ciudad seguía su ritmo. Abajo, el siglo VI decía: por aquí no. Moverla costaba millones, dejarla ahí también. El debate se alargó durante años. Aquello dejó de parecer una obra pública. Empezó a aparecer una odisea subterránea, un viaje lleno de desvíos, monstruos burocráticos y un pasado que actúa como Poseidón, hundiéndolo todo justo cuando crees que estás cerca del final. El Partenón impresiona, incluso en su estado actual. Lo que queda en pie no es solo un templo, es un superviviente. Ha sido iglesia, mezquita, polvorín y fortaleza. Ha resistido guerras, saqueos, incendios e imperios enteros. Casi 2400 años mirando hacia el mismo horizonte sin moverse. Y en 1687, durante el asedio veneciano de Atenas, un proyectil cayó justo donde no debía.
sobre el polvorín que los otomanos habían instalado dentro del propio templo. El Partenón no ardió, estalló, saltó en pedazos, voló por los aires como si la historia hubiera decidido romperse a sí misma. Y cuando parecía que ya no podía perder más, llegó Lord Elgin. A comienzos del siglo XIX, con permiso del Imperio Otomano, retiró numerosas esculturas y relieves del templo. Las cargó en barcos, las llevó a Inglaterra. Hoy se exhiben en el Museo Británico. Allí siguen. Grecia las reclama desde hace décadas. El museo, por ahora, no las devuelve. El Partenón quedó incompleto, como una frase a la que le arrancaron parte de su significado. Grecia no solo negocia con lo que tiene debajo, también con lo que le falta. Cada túnel es un capítulo nuevo, cada hallazgo reescribe el mapa, cada desviación es una negociación con el pasado. Una máquina avanza y aparece un acueducto romano que aún conserva restos de agua. Se corrige el trazado y surge una necrópolis inesperada. Se ajusta el plan y emerge un taller de bronce donde alguien trabajó hace casi 25 siglos, y cuando parece que el camino está libre, el suelo devuelve una calzada por la que pudo caminar Sócrates. Atenas no se excava, Atenas se negocia. La ciudad moderna corre, la antigua decide cuándo parar. Entre Atenas y Tesalónica han salido a la luz cientos de miles de piezas arqueológicas. No es solo una cifra, es un museo entero pidiendo volver a respirar. Un museo británico subterráneo, pero sin barcos, sin lores y sin excusas diplomáticas. Solo historia esperando turno para contarse. Sin fecha, sin presupuesto, sin que nadie haya pedido permiso para aparecer. Aquí no hay vitrinas doradas, no hay moqueta, hay barro, hay retrasos, hay capas de civilización diciendo: todavía no nos habéis terminado de ver. En Atenas la solución fue convertir el metro en un museo. Cada estación es una vitrina, cada andén una lección de historia que no pidió permiso para aparecer. En Tesalónica la solución fue aún más improbable: levantar un tramo de calle bizantina entero, sin desmontarlo pieza por pieza, como si fuera un bloque sólido de tiempo, excavar el metro por debajo y devolverlo a su sitio original. Eso no parece ingeniería convencional. Parece una escena de Indiana Jones dirigida por un ingeniero que ha leído a Homero. Mover una estructura bizantina entera no es algo común. Existe un precedente comparable en escala: Abu Simbel. En los años 60, Egipto desmontó un templo faraónico piedra a piedra para salvarlo de las aguas de la presa de Asuán. Cada bloque numerado, cada estatua desmontada, cada rayo de sol recalculado para que siguiera entrando por la puerta 2 veces al año, como durante 3 milenios. Mover historia no es ingeniería, es cirugía. El tipo de cirugía que no permite errores, no tiene seguro y tampoco tiene prisa. La historia del metro griego parece una anécdota, pero es casi una metáfora del colapso económico de 2010. Grecia no colapsó solo por deuda. Colapsó en parte porque intentaba construir una economía del siglo XXI sobre un suelo que pertenece al siglo V a.C. Europa pedía plazos, Grecia firmaba plazos que muchas veces no podía cumplir, y la deuda de proyectos sin terminar se sumó a la deuda financiera. El metro griego no es solo ingeniería, es identidad, y la identidad no siempre tiene fecha de entrega. Hay algo paradójico en Grecia. Un país que ayudó a sentar las bases de la idea de progreso, atrapado entre la obligación de avanzar y la imposibilidad de hacerlo sin mirar atrás. Que ayudó a inventar la democracia y lleva siglos negociando con lo que dejó enterrado justo debajo de ella. Quizás el metro de Tesalónica no sea un fracaso. Es quizás el único metro del mundo donde el trayecto entre 2 estaciones te lleva a través de 25 siglos de humanidad. No todo lo que tarda está mal construido. A veces, lo que más vale es lo que aparece cuando paras. Hay países que construyen rápido porque no tienen mucho debajo, y hay países que construyen despacio porque tienen demasiado. Grecia es de los segundos, y eso, según el día y según quien lo mire,
¿Es una maldición o un privilegio? ¿Debe un país detenerse por lo que esconde bajo sus pies? ¿O seguir adelante sin desenterrarlo, sabiendo que el precio lo pagan todos, incluso quienes nunca verán lo que aparece? Cuéntanoslo en los comentarios. Si quieres seguir excavando capas de historia con nosotros, suscríbete y deja tu like. Tierra sin filtro, revelando verdades.